Buenas tardes, apreciados estudiantes. Bienvenidos al tercer encuentro sincrónico de la asignatura pragmática de la lengua. En esta ocasión quise destinar un espacio para que compartiéramos y nos pudiéramos poner a tono de lo que ha ocurrido a lo largo de este semestre. Y pues pudiéramos ponernos de acuerdo también en cuanto a algunas dinámicas y posturas frente a la finalización del semestre. Entonces, es el tercer encuentro sincrónico. Aquí tengo una cita de Ludwig Wittgenstein frente a uno de los últimos ejercicios. Tiene que ver con las funciones del lenguaje. El lenguaje es un laberinto de caminos. Vienes de un lado y sabes por dónde andas. Vienes de otro, el mismo lugar, y no lo sabes, ¿cierto? Como nosotros hemos visto, este asunto de los actos de habla, del lenguaje, de la lengua, de la praxis en sí, es un asunto que viéndolo desde una perspectiva particular tiene muchos matices. Y bueno, frente a las actividades finales nos quedan dos, bueno, en efecto tres. Hoy entregamos un ensayo sobre la cortesía en el cortejo, que me parece un tema muy interesante, y más porque es una parte del modus vivendi de un estudiante universitario. Y aparte de estar sumido en libros y demás, puede aplicar la teoría de la cortesía a esos encuentros que conllevan el cortejo, ¿cierto? Nosotros en el galpón tenemos la oportunidad de vivenciar esos actos de habla con unos propósitos y unas intenciones pues bien definidas, ¿no? Según sus preferencias sexuales en particular. Y ver cómo teoría de Leach y demás pues actúan allí. Entonces, quise proponerles un ensayo como ejercicio de pensamiento para que ustedes puedan poner en práctica esa actividad. Luego, vamos a tener en 15 días, a partir de hoy, un trabajo muy juicioso en el módulo 5 sobre el lenguaje y sus funciones. En este, lo que he pretendido hacer es que analicemos 4 videos y en ellos pongamos en práctica pues, los conceptos teóricos que se plantean allí, en este trabajo. Entonces, la idea es que nosotros, como ustedes han podido constatar en esta asignatura, es que continuamente estemos leyendo la teoría y llevándola a la práctica. Muy interesante a propósito, para quienes enviaron el video sobre la teoría de la relevancia, cómo vivificaron esa teoría y cómo la explicaron, porque esa es otra manera de ejercer el rol docente, ¿cierto? Frente a una cámara, y más ahora pues que estamos en el ámbito de lo virtual. Entonces, ahora vamos a tener una aproximación entonces a partir del análisis a el lenguaje y sus funciones. Esta va a ser una actividad que cierra el 9 de mayo. En este tiempo, en este intermedio, vamos a tener una actividad que les voy a socializar dentro de poco. Muy bien, como la idea no es hacer un énfasis teórico en cómo desarrollar esas actividades o ampliar una perspectiva teórica que aparece definida en las lecciones, quise más bien saber por qué el rendimiento ha decaído de unos días hacia acá, teniendo en cuenta que esta asignatura es relevante dentro de su formación y qué ha hecho que no se hagan los envíos en el momento oportuno, que ha hecho que se dificulte nuestro proceso, que no se está entendiendo hasta el momento y saber realmente pues cómo vamos, ¿cierto? Entonces, pues en función a eso, quise encontrarme con ustedes en esta ocasión para que socializáramos ese cómo vamos y cómo les ha ido en las actividades anteriores. Entonces, aquí me gustaría saber, ya que William nos acompaña, pues qué dificultades han tenido en cuanto a estos aspectos que les estoy mencionando acá. En cuanto a los contenidos, o sea, los conceptos teóricos, el manejo del tiempo, el tiempo para el desarrollo de las actividades, cómo ha sido la comunicación que hemos mantenido, porque en ocasiones cuando he visto que han tenido dudas, pues porque no me las remiten, cuando son las dudas académicas. Las dudas técnicas, pues cuando uno las soluciona viendo los tutoriales, porque sabemos que nos tenemos que apoyar en estos entornos, en los tutoriales, pues no los remitimos a las personas que corresponden. En este caso, pues en mi caso. También en cuanto al dominio de las herramientas, ¿cuáles han sido también los errores más frecuentes
que ustedes han podido tener. ¿Qué se habla en cuanto a, o qué se debe tener en cuenta en cuanto a la motivación? ¿Cómo han sido las instrucciones dadas? ¿Cómo les ha ido con el asunto de los análisis? Si realmente la percepción que ustedes tienen de mi persona como moderador pues ha sido la adecuada, o tal vez pues haya asuntos que vamos a modificar para que el proceso de aprendizaje, ¿cierto? Y de orientación que yo les estoy ofreciendo, pues sea eficaz, ¿cierto? Y que nos lleve a todos a un aprendizaje significativo en cuanto a los constructos teóricos abordados en esta asignatura. Entonces, muy bien, me gustaría conocer su percepción frente a los aspectos que le acabo de socializar. Buenas tardes. Respecto a lo que el profesor pregunta, digamos que los inconvenientes a modo particular han sido la disponibilidad del tiempo. En las actividades se sugieren unos tiempos en realidad muy cortos y nos hemos dado cuenta al abordarlas y al desarrollarlas que la comprensión de los textos, la apropiación de las herramientas para desarrollar las actividades requiere un poco más de disponibilidad de tiempo al aprender a manejar estas herramientas, al producir los productos que se nos están pidiendo. Por un lado, este asunto. Por otro lado, la cuestión de la virtualidad a la que no estamos muy acostumbrados. De hecho, olvidamos que estamos, o en mi caso, he olvidado en algunos momentos que estoy viendo una materia virtual. Recordamos que lo estamos haciendo cuando nos llegan los correos de que al siguiente día es el último plazo. La carga académica, por ejemplo, en esta semana acabamos de salir de segundos parciales. Supongo que por eso muchas personas estamos, digamos, dándole prioridad a otros contenidos, a otras lecturas. Y en realidad también la materia, la asignatura como tal, es un poco, me ha parecido compleja, aunque interesante, pero los textos requieren de unas relecturas, también requieren quizá de un diálogo con el docente o con otros compañeros para que se puedan entender mejor. No son textos fáciles, son textos que están más dirigidos o enfocados a lo científico. Entonces, abordar el lenguaje desde estos temas o desde estas formas a las que no estamos acostumbrados, estamos más del campo de la literatura o la lingüística, pero un poco menos avanzada. Entonces la pragmática ya impone, digamos, un estilo de aprendizaje un poco más exigente, creo yo. Ujú. Sí, eso he podido percibir a la hora de hacer los análisis, ¿no? Que nos quedamos con a veces una mirada somera, pero no hacemos énfasis en algunas particularidades pues, de las teorías que nosotros abordamos, ¿cierto? Que a lo largo del semestre pues, han sido varias, ¿no? Desde la misma contextualización de la pragmática hasta ahora que vamos en el asunto de la cortesía. Entonces, hemos pasado por Austin, por Searle, por Grice, bueno, entre otros que han hecho que nuestra perspectiva amplíe. Como son teorías, pues deben verse, digamos, de forma intertextual con otros documentos, con otras perspectivas que hacen que nosotros podamos comprender este tipo de cosas. Y que si dejamos la actividad para última hora, es ya bien difícil llevar a cabo la tarea de lectura. Ha sido la tarea demandada. Bien, William, hablemos en cuanto a un ejercicio que me pareció interesante, que tenía que ver con la propuesta de Austin y el trabajo colaborativo que les planteé, que se asociaran con compañeros para poder que abordáramos esta propuesta y dinamizar los contenidos desde lo colaborativo, no lo cooperativo, que cada uno se divida el trabajo y luego entregue, sino que entre todos ayuden para la realización de una meta en particular. Entonces, ¿cómo le fue en esa parte? Pues en realidad en el grupo en el que yo estuve creo que no funcionó mucho el proceso. No hubo alguien que liderara el tema, que sugiriera una pregunta, digamos, abierta para comenzar a intervenir, a discutir con respecto a lo que nos competía en ese momento. Y también creo que el tiempo, creo que fue último día, últimos 2 días en los que escribimos los mensajes y realizamos nuestras intervenciones,
Entonces, no, por lo menos en el grupo en el que yo estuve, creo que no hubo una, una participación, digamos, muy pertinente o con una disponibilidad de tiempo adecuada para generar lo que se supone que era, que se estaba proponiendo. Ya, comprendo. Entonces, ¿considera usted que nos hace falta un poco de disciplina para la virtualidad y cambiar un poco el imaginario que tenemos frente a este tipo de asignaturas? Sí, en realidad la virtualidad es algo a lo que no estamos muy acostumbrados, al menos para abordar una asignatura. La presencialidad nos tiene, digamos, todo el tiempo concentrados en la universidad, en el espacio físico. Entonces, este tipo de herramientas que son muy importantes y que es necesario aprender a manejarlas, incluso proponerlas cuando nosotros estemos del otro lado y seamos docentes, digamos, las tenemos un poco olvidadas o no estamos muy acostumbrados a ellas y esto hace que de alguna forma afecte los procesos e incluso las calificaciones. Sí, así es. William, ¿cómo ha visto las instrucciones en cuanto a lo que nosotros pues, esperamos que se realice? ¿Han sido claras? ¿Les ha permitido a ustedes orientarse a lo largo del camino o cree que tenga que hacerse algún ajuste al respecto? Las instrucciones de parte de las actividades han sido claras, pero al momento de intentar realizar las actividades es donde uno entra en conflicto con las herramientas que no sabe manejar o digamos necesita un poco más de ejemplos respecto a las teorías y ahí es que hace falta un poco la parte presencial, aunque de hecho pues nosotros podemos acudir a usted y escribirle, pero es una mala costumbre que tal vez no tenemos y no lo hacemos, pero las instrucciones han sido claras, aunque la cuestión de la virtualidad siempre lo separa a uno y lo distancia para tener un rendimiento, digamos, más productivo o mejor. Bien, y como para ir redondeando un poco, ¿cuáles creen que son los errores más frecuentes que se cometen en asignaturas teóricas como esta en estos entornos? De parte de nosotros o en Sí, pues general, podemos mirarlas ambas, ¿no? pues lo que ya he reiterado, la cuestión de la disponibilidad del tiempo, es algo fundamental que a mí me ha afectado. He dejado, digamos, las tareas para los últimos días de entrega y ese creo que ha sido el error fundamental. También la disponibilidad en cuanto a las lecturas, hacer las lecturas con un poco más de cautela, de tiempo, de consultar otros espacios diferentes al texto que se nos ha propuesto. Eh, de pronto no acudir a otros compañeros, dialogar entre nosotros para cooperar en cuanto a la construcción del aprendizaje. Tampoco el no acudir al docente y escribirle y, digamos, sugerir unas orientaciones con respecto a las dudas que tengamos. Creo que son errores que marcan definitivamente un proceso y lo hacen un poco menos competente. Sí, claro, en eso estamos de acuerdo. Hace falta un poco como la adecuación a eso, porque he visto que dentro de, pues, de la carrera que ustedes ven, español y literatura, hace falta un poco desligarse de la presencialidad para asumir nuevos roles en estos espacios y también comprender que el abordaje en este requiere tal vez del mismo tiempo que se hace en la presencialidad, porque aquí hay que dedicar una buena porción de espacio para comprender una teoría y luego llevarla a la práctica con los distintos ejercicios que se plantean. Y si dejamos, pues, esto para última hora, pues ya se nos complica. Por eso el asunto de la comunicación aquí es sumamente relevante. Bien, en términos generales, pues quiero decirles que ahora esperamos que para el trabajo sobre las funciones del lenguaje hagamos un análisis muy juicioso porque pretendo darle un porcentaje significativo a esta actividad ya dentro de la finalización. También quiero mencionarles que dentro de poco vamos a tener un examen final de la asignatura, entonces tenemos que estar preparándonos para eso y pues revisando todo el constructo teórico abordado a lo largo de este semestre pues, para que podamos llevar a cabo esa actividad. Será la nota 4 y tendrá el 100% del valor. Entonces, ahí, como en los exámenes finales de la universidad, en la presencialidad, pues va a requerir de un poco de juicio a la hora del abordaje.
También eso va muy de la mano con lo que les voy a proponer a continuación, que tiene que ver con la recuperación. Espacio tal vez muy esperado por algunos o ya con cierta incertidumbre pensaban si desertar o no, pero pues bueno, aquí viene la salvación. Va la oportunidad de recuperación. Aquí voy a ser enfático en lo que les voy a mencionar, o muy preciso mejor. Uno es que la recuperación se va a calificar como nota máxima 3,5. Primero porque ya estamos hablando de actividades extemporáneas, entonces pues, no vendría bien o no tendría igual de justicia que con alguien que presentó su trabajo en el tiempo determinado. Entonces, la calificación va a ser sobre 3,5 y tendrán la oportunidad de recuperar las actividades desde la actividad 3 hasta la actual, ¿cierto? Pero sin tener en cuenta la actividad 6 que fue la propuesta de Austin, y digo que no es posible, porque fue la actividad colaborativa, entonces necesitaremos de los otros para construir eso. Pero como ahora sea título individual, entonces esa queda por fuera de este proceso. Y la actividad 8 que fue un examen sobre la propuesta de Grace, que también pues está, ¿no? Pero las demás sí. Entonces, si usted está dentro o le parece bien que tiene estas posibilidades, entonces podrá enviar su trabajo, sus trabajos, por el apartado de recuperación que voy a habilitar después de esta conferencia y voy a habilitar también el acceso a las actividades de los contenidos que hemos visto a lo largo del semestre. Por eso fue que también amplíe el tiempo para esta penúltima actividad para que pudieran hacer la recuperación y pues también llevar a cabo este penúltimo ejercicio académico por las funciones del lenguaje. Entonces, será así. Y me enviarán entonces los trabajos, colocarán el nombre recuperación de la actividad 3 y el nombre de la actividad y lo van a enviar por el apartado correspondiente a la recuperación que lo voy a habilitar dentro de poco para que pues todos tengan, digamos, la oportunidad de recuperar esas notas que de alguna manera no los han beneficiado y no lleguemos al caso de la deserción. Eso, grosso modo. ¿Tiene algo para apuntar, William, al respecto? No, pues a mí me favorece bastante. Tengo dos actividades, eh, pues una que no presenté y otra que está en dos. Entonces creo que es algo que nos sirve, creo que no solo a mí, sino a muchos compañeros. Y pues es una buena noticia. Ok, perfecto. Entonces, pues nada, si hay algo más que agregar que podamos dejar de este encuentro, o si no, pues ya nos dedicaremos a la última actividad, a la entrega del ensayo, que sería dentro de pocas horas, y ya a preparar todas las actividades que tengan allí, que por X o Y razón no hayan podido enviar a través del espacio de recuperación. ¿Algo más que Listo. decir? No, muchas gracias y nos vemos pronto. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Espero que al menos pueda haber mayor concurrencia en el cuarto encuentro sincrónico ya para despedir el semestre. Pues, William, muchas gracias por la asistencia. Los demás compañeros, pues aquí estoy atento a sus dudas e inquietudes. Y entonces, queda pendiente el espacio de la recuperación y nos vemos pronto. Listo, profe, gracias. Bueno, hasta luego. Que estén muy bien. Sí, señor.